Bienvenidos a Punto de Encuentro, este espacio de comunicación en el que estamos abordando diversas temáticas. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre economía y para eso invitamos a el economista Bruno Giametti, que además es representante del Partido Comunista en la Comisión de Programa del Frente Amplio y candidato a diputado por la 1001. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar conversando contigo, Paola. Hoy vamos a estar conversando de un tema que está muy presente en la campaña, que viene con mucho impulso y que está muy discutido también, que es lo que tiene que ver con el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT y diversas organizaciones sociales vinculados a la seguridad social, pero nos queremos enfocar sobre todo en esta discusión que hay económica en relación a los efectos, a cómo se financia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, lo que plantea el plebiscito básicamente son 3 puntos. Uno tiene que ver con el aumento de la jubilación mínima, que hoy está aproximadamente en 18.800 pesos, y lo que se plantea es llevarla al valor que tiene el salario mínimo nacional, que son 22.200 pesos mensuales aproximadamente. Y bueno, eso es una iniciativa que desde nuestro punto de vista se argumenta bastante sola. Creo que cualquiera entiende que no alcanzan 18.800 pesos para vivir en Uruguay. Incluso la línea de pobreza en Montevideo, que es lo que marca la referencia de cuando un hogar es pobre o no lo es, está por encima de los 20.000 pesos. Quiere decir, un jubilado que gana la mínima y vive solo está en situación de pobreza con ese monto. Y bueno, uno de los 3 puntos es incrementar al nivel del salario mínimo nacional el ingreso que perciben los jubilados y pensionistas que ganan la mínima. Esto, de nuestro punto de vista, dialoga muy bien y es consistente con lo que ya hizo el Frente Amplio en los 15 años en que fue gobierno. ¿Sí? Los gobiernos del Frente Amplio incrementaron la jubilación mínima un 200%, o sea, la triplicaron en términos reales entre el 2007 y el 2019. Eso fue muy importante para reducir la pobreza en los adultos mayores, para generar condiciones más dignas en un sector importante de la sociedad como son los jubilados y los pensionistas. Y ahora lo que se está planteando es un aumento del 18%. O sea, luego de haber aumentado 200%, un aumento del 18% no parece una cosa extravagante ni descabellada. Y bueno, es uno de los puntos que contiene el plebiscito. Ahí hay una discusión desde el punto de vista de la interpretación de la papeleta, si el aumento es para todas las jubilaciones y pensiones, si es por prestación o si es por persona. Nosotros, por cómo está formulada la papeleta y particularmente la referencia al salario mínimo nacional, que a su vez en la ley se define por persona, entendemos que el aumento es para las personas, no para todas las prestaciones, con lo cual el costo sería mucho menos de lo que dice, por ejemplo, el informe del BPS, y andaría por el entorno de algo menos de 400 millones de dólares por año, que nos parece que es un monto que estaría bien direccionarlo, por más que hay obviamente otras prioridades que el gobierno del Frente Amplio va a tener que atender, como la pobreza infantil, la vivienda, cuestiones que tienen que ver con las transferencias monetarias a otros sectores. Nos parece que es una cifra razonable para direccionar a los jubilados y pensionistas que hoy están ganando menos de 22.000 pesos. El segundo punto tiene que ver con el tema de la edad jubilatoria. ¿Sí? Básicamente ahí lo que plantea la papeleta es recuperar y darle rango constitucional al derecho que teníamos hasta marzo de 2023, que era poder jubilarnos con 60 años de edad y 30 años de aporte con la jubilación común. Pero niega, es a partir de los 60, no es que te tenés que jubilar a los 60. Exacto. Lo que se está jugando en esa confusión. De hecho, hoy en día el promedio de la edad a la que efectivamente se jubila la gente anda en los 63, 64 años, y eso tiene que ver con que hay estímulos para trabajar más años y mejorar la jubilación. Lo que nosotros decimos es lo que hizo la ley del gobierno, la 20.130, incumpliendo además una promesa electoral que había hecho la calle Pou en la campaña de 2019. Lo que hizo esa ley fue aumentar al barrer la edad jubilatoria a 65 años, generando un montón de perjuicios, ¿verdad? Uno es que el aumento al barrer no distingue entre las distintas situaciones que hay, por ejemplo, entre distintos sectores económicos. Quizá hay sectores, por ejemplo, en el sector público, donde la gente puede seguir trabajando hasta los 65 años, y de hecho lo hace hoy en día porque le sirve para mejorar la jubilación y no tiene un desgaste físico que le impida eso. Ahora hay sectores como la industria manufacturera, la construcción, el trabajo agropecuario, donde es muy difícil que los trabajadores después de los 60 años, por un tema físico, del desgaste que tienen,
puedan seguir trabajando y esta reforma les implica un aumento de la edad obligatoria hasta los 65 años. Es cierto que la ley reserva que el Poder Ejecutivo pueda generar algunas excepciones, pero son excepciones muy específicas, tienen que ser en determinados puestos de trabajo, a reglamentar por el Poder Ejecutivo y además que el trabajador haya estado muchos años trabajando en ese puesto. Entonces, la realidad es que el aumento de la edad fue generalizado, va a haber algunas excepciones, pero van a ser pocas y además quedan a discreción del Poder Ejecutivo, todavía no se reglamentó ninguna, esa es la realidad. Y bueno, en ese sentido se genera una dificultad sobre todo para esos sectores, para los trabajadores que llegan a los 60 años con la necesidad efectivamente de jubilarse, con mucho desgaste, que seguramente además tienen menos esperanza de vida que el promedio, que eso es algo de lo que tampoco se habla. Se dice, bueno, la esperanza de vida subió, entonces hay que subir la edad jubilatoria. Ahora, en todos los países del mundo, la esperanza de vida para el 10% más rico es muy distinta que la que tiene el 10% más pobre. Son diferencias de 12 o 15 años de diferencia, ¿no? Entonces, acá los sectores, si la esperanza de vida es 78 años en promedio, quiere decir que los sectores más pobres en realidad tienen una esperanza de vida de 72, 73 años y se le está planteando que recién puedan empezar a pensar en jubilarse a los 65, que seguramente implique que van a tener que estirarla hasta los 67, 68 para tener una jubilación medianamente digna y les quedan unos pocos años de vida en realidad, o sea que es una situación que es bastante compleja. Y otro problema que tuvo la ley del gobierno que obliga, digamos, a esta iniciativa de los trabajadores de recuperar ese derecho, es que en la reforma que hicieron no le pidieron nada, ni un peso, a los sectores más poderosos. O sea, la reforma fue toda en los hombros de los trabajadores, con el aumento de la edad y el empeoramiento de los parámetros de la jubilación también, porque no solo se aumenta la edad, sino que se bajan las jubilaciones futuras, y a los sectores más pudientes, más ricos de la sociedad no se les pidió un peso. Entonces los trabajadores reaccionan, creo que legítimamente, oponiéndose a ese aumento, y lo que se plantea no es una mejora respecto de lo que había, es volver a lo que teníamos hasta el 2023, 60 años de edad y 30 años de servicio como parámetros para poder acceder a la jubilación, y eventualmente si en el futuro se tiene que volver a discutir la edad, se puede hacer, con la diferencia de que ahora nos van a tener que preguntar a toda la sociedad y vamos a tener que ir a un plebiscito, si triunfa el sí ahora, ¿no? Para eventualmente modificar eso. Pero es darle rango constitucional a un derecho que desde nuestro punto de vista este gobierno lo quitó después de haber dicho en la campaña electoral que no lo iba a hacer, ¿verdad? Y bueno, y el tercer punto tiene que ver con las AFAP, ¿no? Las AFAP es un tema que viene bastante discutido desde el año 96 y bueno, para decirlo en resumidas cuentas, es un sistema que es caro para la sociedad. Las AFAP se llevan una ganancia que en definitiva es para sus dueños, que en el caso de las AFAP privadas son los bancos transnacionales, tienen altos costos de funcionamiento y bueno, y es un sistema que para los trabajadores no ha sido un buen negocio, ¿sí? En la década del 90, cuando se instalaron las AFAP, se prometían jubilaciones altas, que las tasas de reemplazo, o sea que lo que ibas a cobrar como jubilación iba a ser el 100% de lo que venías cobrando como salario, y la realidad es que las tasas de reemplazo son la cuarta parte de lo que se decía en el 96 que se iban a generar. Entonces, bueno, hay algunas cifras que son bastante elocuentes, ¿no? El 80% de las rentas vitalicias que pagan las AFAP hoy, o sea, el 80%, 8 de cada 10, son de menos de 12.000 pesos. ¿No? Es cierto que hay gente que no aportó toda su trayectoria laboral a la AFAP, entonces cobra una renta vitalicia baja, pero es un número que marca un poco las muy bajas prestaciones que paga este sistema. Y lo que planteamos no es que el Estado, digamos, se apropie de esos fondos que hoy están en las AFAP y haga cualquier cosa. La papeleta es bastante clara en cuanto a establecer que se va a un fideicomiso, que es el instrumento jurídico idóneo para estas cuestiones, y que ese fideicomiso se tenga que administrar con fines de seguridad social, o sea, para pagar jubilaciones y pensiones dentro de un nuevo sistema que debería ser solamente público y estatal. Incluso eso no inhabilita distintas formas de ahorro jubilatorio, siempre y cuando ese ahorro sea colectivo. Esto es una discusión importante, no es que se impide el ahorro, digamos, no se impide la rentabilización de los fondos jubilatorios que tiene la gente, en este caso sería a través del Estado, sino que eso tiene que ser en un marco
de rentabilización colectiva, de un fondo general y no de que cada persona tiene una cuenta individual Ahí va. y de eso depende, digamos, su jubilación futura. Nosotros creemos que tenemos que ir a un régimen donde no haya ahorro individual, pero sí que pueda haber un fondo global de toda la sociedad que se rentabilice, que sirva para generar inversiones en sectores que se entiendan estratégicos, pero bueno, que eso lo administre el Estado, ahorrarnos las ganancias que hoy tienen las AFAP privadas, Claro. que es en definitiva un costo para la sociedad, y generar una sustentabilidad financiera en el régimen de seguridad social que sea basado en la solidaridad y en la administración pública eficiente de esos fondos, ¿no? Y esto también va a generar en algún momento, no en lo inmediato, pero sí va a tener que generar una discusión sobre el tema de los ingresos del sistema de seguridad social, de cómo se financia estructuralmente, que es lo que justamente la ley que hizo este gobierno no hizo, Claro. no discutió, que es, bueno, ¿qué pasa con las empresas que sustituyen mano de obra por robots Sí. y eso genera menos aportes a la seguridad social, más ganancias extraordinarias para esas empresas? Lo tenemos que poner en discusión. Esto no quiere decir que haya que ponerle un impuesto A las máquinas. a todas las máquinas por igual, hay que estudiarlo, pero sin duda que tiene que haber algún tipo de estudio de cómo financiar el sistema de seguridad social sin que sea solamente en base a los aportes, que es lo que tenemos hoy. Hoy el sistema se financia solo con los aportes de los trabajadores y de los patrones en base a la masa salarial de los trabajadores. Claro. Una de las cuestiones que se habla mucho, vos hablabas recién de 400 millones de dólares, para la gente escuchar esas cifras es un montón, ¿no? Pero sabemos que después cuando uno lo piensa en lo macro, no es tan así. Hay una discusión en relación a eso, vos explicabas, esto no es lo mismo que dice el BPS que va a tener de costo, y también hay una discusión en que este plebiscito dificulta la posibilidad de financiar más adelante otras políticas. ¿Qué decimos a eso? Bueno, que en realidad en el corto plazo el plebiscito, y esto está en los propios informes del BPS, no tiene exigencias presupuestales en lo inmediato. Ahí Porque va. en realidad lo que hay es una tendencia inversa. Los 1.500 millones de dólares que hoy van todos los años a las AFAP, que son los aportes de los trabajadores que van a las AFAP a rentabilizar ese fondo de acumulación, ahora irían al BPS. Claro. O sea, el BPS va a tener la posibilidad de utilizar esos fondos, una parte será para pagar las jubilaciones, pero también puede disponer, digamos, el Estado de más fondos que antes, incluso, en el corto plazo por lo menos, para desarrollar políticas, por ejemplo, las de mayor urgencia, que son las de atender la pobreza infantil, ¿no? Es cierto que en el mediano y en el largo plazo, como el Estado va a tener que hacerse cargo de las jubilaciones futuras que hoy están pagando las AFAP, digamos, esa parte de las jubilaciones, es cierto que el Estado va a tener lo que llama un pasivo, o sea, una obligación futura con los ciudadanos que se van jubilando, y ahí entra lo que yo decía de esta necesaria discusión de cómo financiar el sistema de seguridad social sin caer en las recetas, por ejemplo, que siempre han utilizado los gobiernos de derecha, que es aumentar el IVA, ¿no? Los gobiernos de derecha siempre que hay alguna necesidad de hacer un ajuste fiscal, el reflejo que tienen es aumentar el IVA, que es el impuesto más fácil de cobrar, pero que a su vez es el más injusto, porque lo pagan los trabajadores y sobre todo los trabajadores que destinan todo su ingreso al consumo, que son los trabajadores de ingresos más bajos, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, hay que discutir el tema de la fiscalidad de las grandes empresas que sustituyen maquinaria por mano de obra, o mano de obra por maquinaria, mejor dicho. Hay que discutir el tema de las exoneraciones fiscales. ¿Sí? Hablábamos de que aumentar las mínimas cuesta 400 millones de dólares por año, y las exoneraciones fiscales que se le dan al impuesto al patrimonio y al impuesto a la renta empresarial son 2.400 millones de dólares por año. O sea, 6 veces más se gasta en incentivar a las empresas para que tengan su patrimonio en Uruguay y para que inviertan en Uruguay, que en lo que se está planteando para el caso de las jubilaciones mínimas. Esto no quiere decir que todas esas exoneraciones sea pertinente sacarlas, y mucho menos sacarlas de un día para el otro, porque eso podría tener efectos negativos y porque seguramente muchas de esas exoneraciones son necesarias para que esas empresas produzcan, generen empleo, pero algunas sin duda hay que discutirlas, ¿no? Está el caso más emblemático últimamente es el de la empresa que hace pedidos de alimento a domicilio, para no decir el nombre, Sí. que tuvo los beneficios de la ley de inversiones y cuando quiso despidió 250 trabajadores y
y generó una situación de crisis en toda una plantilla de trabajadores que tenía ese empleo, ¿no? Y hay otros casos, digamos, de empresas que han incumplido, digamos, en términos del mantenimiento del empleo, que es uno de los factores que está planteado en la ley de inversiones. Y bueno, eso es una discusión. También otra discusión vinculada con el tema del financiamiento es las inequidades en los aportes a nivel de los sectores económicos. Por ejemplo, hoy el sector agropecuario aporta menos de la tercera parte en porcentaje de lo que aporta industria y comercio. Eso es algo que en realidad no se justifica porque le estás dando, quizá los pequeños y medianos productores familiares del agro precisen un estímulo. Ahora, que todo el sector agropecuario, que los grandes agronegocios aporten menos porcentualmente que lo que aporta el dueño de un kiosco o un taller mecánico no tiene sentido, es algo que hay que discutirlo, y también podría generar más recursos genuinos para financiar ese sistema de seguridad social que desde nuestra perspectiva tiene que ser siempre en esa lógica, ¿no? Que los más ricos, los más pudientes aporten un poco más para que el sistema pueda dar jubilaciones dignas a la gente, por eso estamos planteando el aumento de la mínima, y para que la gente no tenga que trabajar hasta los 67, 69, 70 años para poder jubilarse con una jubilación medianamente digna. Entonces, un poco la papeleta viene por ahí, creemos que hay que sacar estos cucos que a veces hay en la vuelta, de que generaría una especie de descalabro, claro, porque no está planteado nada de eso, y bueno, que en definitiva se pueda decidir con la mayor cantidad de información posible, con la mayor cantidad de argumentos sobre la mesa. En estos días estuvo la intervención que hizo el presidente, ahí hay un tema de discusión más jurídica, de si constitucionalmente estaba amparado o no. Ahora va a haber una cadena nacional del PICNT el día 14 vinculado con este tema, va a haber otras instancias de discusión y bueno, que la ciudadanía define el 27 de octubre en relación a esto de la forma más informada posible. Sí, me parece que en la medida que vamos conversando, ¿no?, contigo, también hablábamos con otros compañeros, se va como visualizando esa discusión de fondo que decíamos, ¿no? Esta contradicción entre el capital que acumula y los trabajadores, que parece que todo tiene que salir del trabajo, ¿no?, de lo que generamos como trabajadores y trabajadoras. Y es tan difícil, ¿no?, dar esa conversación cuando no hay un interés general, ¿no? Cuando discutís con una lógica que está pensando en una lógica completamente diferente, ¿no? Pero bueno, el desafío es que la gente pueda apropiarse también de esa discusión y empezar a comprender. Exacto, y no contraponer pobres contra pobres, claro, que a veces es la trampa en la que nos hacen caer, ¿no? Esto es decir, bueno, si un jubilado que gana 18 palos lo llevamos a 22, sí. Eso va a ser lo que genere que no podamos atender la pobreza infantil. Claro. Y en realidad los grandes recursos que necesitaría la sociedad ver cómo se direccionan a atender las necesidades urgentes están en otro lado, y bueno, eso es un poco una discusión que a veces es difícil dar porque es donde es más difícil tocar, claro, en el 1% más rico, digamos, pero es un poco lo que desde una fuerza de izquierda tenemos que plantearnos, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Bruno, por haber estado en este espacio y en esta conversación, y con ustedes nos encontramos en el próximo episodio.